Entonces, lo último que les estaba diciendo era que yo voy a tomar, por ejemplo, acá 30 grados Celsius, lo voy a poner dentro de la fórmula, ¿sí? De cualquiera de las dos, porque recuerden que acá está despejada de un modo y acá está despejada del otro. Es decir, si ustedes quieren convertir Celsius a Fahrenheit, es mejor esta, porque ponen la temperatura en Celsius acá, multiplican por 9 quintos, a eso le suman 32 y ya les da en Fahrenheit. En cambio, esta es mejor si ustedes quieren convertir grados Fahrenheit a Celsius, porque ponen la temperatura Fahrenheit acá, restan 32, a eso lo dividen por 9 y después por 5, o al revés, después de hacer la resta por 5 y después dividido 9, eso es exactamente lo mismo, ¿sí? Y ya les arroja la temperatura en grados Celsius. ¿Está bien? Entonces es lo mismo, pero está despejado de dos modos diferentes que hacen que sea más fácil para una u otra cosa. Entonces acá, tomo la temperatura en Celsius, la pongo acá, multiplico por 9 quintos, después le sumo 32 y me da 86 grados Fahrenheit. Básicamente hicimos acá dos conversiones sencillitas de escalas de temperatura, ¿sí? Bien, esto yo se los mostraba, acá hay otra resolución, ven que acá utiliza la misma fórmula pero despejada de otro modo, pone la temperatura en Fahrenheit acá, le resta 32, después lo multiplica por 5, después lo divido por 9 y le da, ¿sí? 7,2 grados Celsius. Bien, esto que les estoy mostrando acá, ustedes me dirán por qué nos hace ver un power aparte para esto. Bueno, porque nosotros podemos hacer un montón de conversión de unidades, ¿sí? Que podemos hacer conversión de unidades de, no sé, de longitud, podemos hacer conversión de unidades de masa, perfecto. Esas cosas las podemos hacer como más linealmente, es decir, las podemos hacer con regla de tres, ¿sí? Que es lo que yo un poco les hice ver en el video de la clase pasada, que se los di ayer, ¿no? Pero de la clase pasada. Que son, digamos, conversiones sencillas que uno las puede hacer literalmente multiplicando o dividiendo de forma sencillita o con una regla de tres simple, ¿sí? En cambio, con respecto a la conversión de unidades de temperatura, no es tan sencillo. Uno tiene que conocer cuál es la diferencia entre las escalas y conocer también los cálculos, cómo se hacen los cálculos con las fórmulas, ¿sí? Por eso se los muestro. Y además porque es muy interesante ver lo de las escalas de temperatura, muy lindo verlo, es como muy interesante. Bien, entonces, por acá ya estamos, ¿sí? Lo de las escalas. ¿Tienen alguna otra pregunta acerca de las escalas? Yo Está si se perfecto, tiene que gracias. convertir, si se tiene que convertir, por ejemplo, Fahrenheit a Kelvin. Buena pregunta. Bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Si vos querés convertir Fahrenheit a Kelvin, lo En que realidad podés... yo no creo que quiera convertir nada, pero me surgió la duda. No, es una excelente pregunta. Mirá, si vos querés convertir, lo que podés hacer, bueno, varias cosas. Mira, vamos a hacer. Esta pregunta es amplia, me gusta porque es una pregunta que puede sobrevenirse con cualquier tema, no hace falta que sea este el tema. Mira, vos sabés, por ejemplo, ¿no? Vos sabés, por ejemplo, que cualquier temperatura en grados Celsius, vos le sumás 273 y eso te arroja la temperatura en grados Kelvin. Entonces, esta temperatura en grados Celsius, al fin y al cabo, mira, voy a hacer como una flecha abajo. Si vos quisieras saber la temperatura en grados Celsius a partir de una Kelvin, sería así. La temperatura en grados Kelvin menos 273. O sea, lo que estoy haciendo es despejando grados Celsius. Eso, nada más, ¿sí? Esto te da grados Celsius. ¿No? O sea, si yo te doy una en Celsius y le sumo 273 y eso te da en Kelvin, al revés sería, Sí, si yo te doy en Kelvin, vos le restás 273 y te dan Celsius. sí, sí, Perfecto. sí, Esto está entendidísimo, ¿no? Bien. sí. Ahora, esta formulita, uy, se me fue el mouse. Esta formulita yo la puedo meter, si quiero, en esta otra, mirá. Acá. ¿No? Si yo la meto en esa fórmula, voy a estar relacionando, como vos querías,
la escala Fahrenheit con la escala Kelvin. Porque mira, voy a escribir esta. Por eso te decía que es muy interesante lo que estás diciendo, porque es como un trabajo más matemático. 9 quintos por. En vez de poner grados Celsius, voy a poner todo esto. Claro. Muy bien, perfecto. Kelvin menos 200. Ay, ¿por qué se me fue tanto? 73. Y esto le voy a poner más 32. ¿Ves cómo lo relacionaste? Claro. ¿Sí? ¿Se ve? Claro, con la fórmula directamente. Claro, Algo así. perfecto, lo puedes relacionar con la fórmula directamente. Y si no querés, podés hacer la cuenta acá, o sea, si vos querés averiguar a partir de una cantidad en Kelvin, le restás 273, te da la cantidad en Celsius, y una vez que tenés la cantidad en Celsius, la metés acá y sacás en Claro. Fahrenheit. O sea, podés hacer como dos cuentitas separadas o podés unificar la fórmula y te queda esto. Está bien. ¿Sí? Pero muy buena pregunta, excelente pregunta, que sí. Muy bien, muy buena observación. Bien. ¿Puedo borrar esto que hice acá? Porque si lo están copiando o algo, díganme. A mí sí le hice screen. Ah, bueno, yo mira, borro esto así como para hacerme la tonta. Estoy borrando despacito. Está, y ahora voy. Ahí va. Bien. Bueno, excelente la pregunta de la compañera acá. Y esto ya lo habíamos terminado. Bien. ¿Alguna otra pregunta quedó de esta cuestión de las escalas? ¿O quedó perfecto esto? ¿Quedó bien? Creo que sí, ¿no? Bueno, acá esto es lo que les grabé ayer, ¿sí? Miren esto. Tiene que ver un poco con notación científica, si lo estuvieron mirando, ¿sí? Tiene que ver un poco con notación científica, tiene que ver un poco con comparar las magnitudes, no, mejor dicho, comparar dentro de la misma magnitud con diferentes unidades, ¿sí? Bueno, esto después lo miran, si ya lo miraron, genial, y si no, los que no lo miraron, mírenlo con tiempo, con tranquilidad, ¿sí? Pero a lo que quiero ir es a lo siguiente, miren. Ahora ustedes están en condiciones, ¿sí? De poder comparar, por ejemplo, acá, ¿sí? Este mouse está andando mal. Están en condiciones de poder comparar acá, por ejemplo, menos 32 grados Celsius con 12 grados Celsius, ¿sí? Esto es una obviedad, pero a veces es difícil trabajar con números negativos, porque uno ve el 32 y ve el 12 y tiene no sé, tiene el reflejo de decir que 32 es mayor, ¿sí? No, 32 o sea, menos 32 es una temperatura menor, por supuesto, ¿no? Entonces el mayor es el 12, por ejemplo, ¿sí? Acá ustedes tienen una notación científica. Uy, ¿por qué me quedó ese control acá? Mm, Ahí está. Acá ustedes tienen una notación científica, pero bueno, en el B, ¿sí? Tienen una notación científica que después les voy a pedir que miren el video y en todo caso después lo retomamos, ¿sí? No quiero que les quede solamente en el video, lo vamos a retomar después, no se preocupen. Acá tienen, por ejemplo, miren esto. Acá dice, una atmósfera y 273 grados Kelvin. Esto es una aberración. ¿Por qué? Porque las atmósferas son unidades de presión y los grados Kelvin es una unidad de temperatura. Entonces, esto no tiene sentido, ¿sí? Esto no tiene sentido. O sea, no se puede comparar peras con manzanas. ¿Es esto? Lo saben, ¿sí? Yo comparo manzanas con manzanas o peras con peras. No puedo comparar peras con manzanas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, bien, acá dice ordenar en forma decreciente las siguientes temperaturas. Decreciente quiere decir de mayor a menor, ¿sí? Esto lo pueden hacer después ustedes si lo charlamos, si quieren, ¿sí?
Parece una pavadita, pero es lindo como para verlo en función de los negativos, sobre todo, que a veces cuesta. Bien, acá de vuelta tienen que comparar unidades. Después de ver el videíto, les propongo que hagan esto, a ver si lo pueden hacer solos, a ver cómo sale. ¿Sí? Porque habrá algunos que ya lo saben hacer muy bien y habrá otros que, bueno, que tienen que reforzarlo. Después, eh, ustedes saben que antes de empezar cualquier clase, yo siempre dejo abierta la posibilidad de que retomemos algo anterior o que ustedes me digan, no sé, queremos repasar tal tema, tal cosa de la clase anterior que no quedó claro, o queremos repasarlo un poco más porque costó, porque nunca lo vimos. Eso siempre lo podemos hacer. Es como una tarea de ustedes eso, ¿sí? Yo dejo abierto siempre el inicio de la clase, siempre la dejo abierto para lo que ustedes necesiten también, ¿sí? Así que bueno, después de hacer esto, ustedes me dirán cómo vienen, ¿sí? Bien, acá es a donde yo quería llegar. En el video yo les explico el concepto de densidad, que después lo verán con tranquilidad y vemos si quedan dudas. Pero básicamente lo que quiero que vean es lo siguiente. Yo acá tengo, fíjense que dice, la masa de un sólido es 40,573 gramos, ¿sí? A ver, si yo acá les hubiese puesto esto, miren, 0, 0, 0. ¿Qué piensan acerca de este valor? O sea, esto que les estoy escribiendo acá, ¿tiene sentido o es ridículo? ¿Por qué yo pondría? No, Ah, le saca los ceros. no tiene sentido. No, Tiene sentido, 40.000 gramos. bien, perfecto. ¿Alguien sabe por qué esto podría estar expresado así? Porque no está mal si yo lo expreso así. ¿Alguien sabe? Digamos, a ver, de vuelta. Si yo les doy esto, ustedes saben que esto es 40 gramos. Esto es obvio para mí, para ustedes, para mi mamá, para su mamá, para quien sea. Obvio. Ahora, si yo lo expreso de este modo, no está mal, porque esto está expresando algo más que solamente decir 40 gramos. ¿Alguien sabe? ¿Alguno tiene noción, idea de por qué yo podría expresarlo de este modo? O sea, con 3 ceros después de la coma. ¿Y a qué responde eso, no? Porque tiene un sentido, ¿eh? Si no, no estaría haciendo todo este preámbulo. Lo vi, pero no lo recuerdo. Bien, Algo después de las comas o los ceros que tenían después de la coma, como los puntos que le ponen después del cero. Tenía que ver con eso, pero no recuerdo cómo era. claro, o sea, tiene un sentido. Vos te acordás que algo, un sentido tiene. A ver, vamos a pensarlo de este modo. Yo a una masa la puedo medir con muchos instrumentos diferentes. Siempre con balanzas, por supuesto, pero que las balanzas sean diferentes, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, masar. Ahora voy a empezar a decirles cuál es la diferencia entre masa y peso antes de seguir adelante. Acá está. Se los dije en el video, ¿sí? Se los conté en el video, pero se los voy a decir acá solamente para que ustedes entiendan que cuando yo hablo en función de los kilogramos, es decir, si mi unidad son los kilogramos, estoy hablando de una masa. Por ejemplo, en el video yo les cuento que tengo una masa, literal yo, de 65 kilogramos, ¿sí? Es decir, yo maso 65 kilogramos, ¿sí? Bien. Ahora, uno nunca dice yo maso 65 kilogramos, uno dice yo peso 65 kilogramos. Eso no es totalmente correcto, ¿sí? De hecho, no es nada correcto desde un punto de vista académico. Desde un punto de vista cotidiano y coloquial, sí, bueno, uno nunca dice yo maso, ¿sí? Uno dice yo peso. Pero en realidad el peso tiene que ver con mi masa, que en este caso serían 65 kilogramos, en función de cómo está atraída esa masa, por ejemplo, yo en este caso, hacia el centro de gravedad, ¿sí? Del planeta donde yo me encuentro. Por ejemplo, en este caso, que me encuentro en el planeta Tierra, como si pudiera estar en otro lado, pero bueno, estamos en el planeta Tierra, el planeta Tierra me está acelerando hacia su centro de gravedad, ¿sí? Hacia su centro, de hecho, con una aceleración de 10 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, si yo multiplico eso, es decir, la aceleración de la gravedad por mi masa,
eso me va a dar mi peso, que serían 650 newton. Fíjense que esto es una unidad de fuerza, no importa. Lo verán en física, en su momento lo verán en física esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir una fuerza? La cuestión es que lo importante es que ustedes entiendan que no es lo mismo masa que peso. Uno los utiliza como sinónimos en la cotidianidad, pero tienen que saber que no son sinónimos, ¿de acuerdo? Yo maso 65 kilogramos, maso, y yo peso 650 newton en todo caso, ¿sí? Desde un punto de vista académico, ustedes tienen que saber esa diferencia para poder, digamos, hablar con propiedad. Por supuesto que si van a la panadería, obviamente que no van a ir así como hablando de ese modo porque van a quedar como bobos, ¿sí? Yo tampoco voy así en esos términos, pero desde un punto de vista académico sí, digamos, si ustedes dan un examen o lo que sea, tienen que hablar con propiedad, ¿sí? Bien, entonces, bueno, les estaba diciendo que esto es una masa. Es una masa de 40,000 gramos. Las masas se pueden medir con diferentes balanzas, que es el instrumento que me lo permite. Las balanzas que permiten masar son diferentes. Es decir, no es lo mismo masar con una balanza de cocina, que por ahí ustedes tienen, y no es lo mismo masar con una balanza analítica, ¿sí? Una balanza de cocina, vieron que por lo general no tiene decimales, es decir, tiene pesos absolutos, es decir, 100 gramos, 50 gramos, 200 gramos, ¿sí? No tiene comas. ¿Y por qué? Y bueno, porque no lo requiere tampoco, ¿no? Porque no es necesario, digamos, una coma. No me interesa tener tal grado de especificidad, que sea tan sensible la balanza, no me interesa, ¿cierto? Sí, cuando usted preguntó, a mí se me ocurrió pensar en los medicamentos, justamente, que a veces tienen como una precisión Mm. en la cantidad de elementos que lo componen. Por eso decía, tal vez tiene que ver que a veces algunos medicamentos te vienen con gramos y a veces te vienen con centigramos o con pequeñas porcioncitas que las tienen que determinar. ¿Será por eso entonces? Bueno, muy bueno lo que estás diciendo. Sí, digamos, si yo voy a medir, claro, exacto. Los medicamentos, bueno, te metiste igual como en un terreno muy fuerte, porque, eh, digamos, así como estamos hablando en términos de la cocina y los 100 gramos de harina y los 200 gramos de azúcar, nos vamos a otro plano, digamos, totalmente contrario, que son los medicamentos, como vos decís, donde la precisión de la medición tiene que ser absoluta, como vos decís, ya está perfecto lo que estás diciendo, tiene que ser, digamos, las balanzas que a mí me permiten medir ese tipo de principio activo, tiene que ser una balanza súper analítica, súper sensible se llama, ¿sí? O sea, la cantidad de ceros después de la coma o la cantidad de decimales que a mí me permite medir una balanza analítica son varios y es muy necesario en un medicamento, por ejemplo, que las dosis son tremendamente chiquitas, ¿sí? Por ejemplo, para que se den una idea, no sé si tienen la noción ustedes, pero por ejemplo, no sé, se pueden tomar un paracetamol de 1 gramo, como una cosa así, una barra basada, 1 gramo de paracetamol, eh, y no sé si alguno de ustedes es hipotiroideo, yo sí, hace muchos años, y tomo levotiroxina todas las mañanas de mi vida. ¿También? ¿Vos también? Yo tengo cáncer de tiroides. Ah, bueno, bien, entonces Extremo. sabés de lo que estamos hablando. Bien. Em, bueno, les cuento, para los que no sepan, bueno, ella y yo lo sabemos, que la levotiroxina está en una dosis muy, muy pequeñita, ¿sí? Muy recontra re pequeña, centigramos. em, entonces, O microgramos incluso. sí, bueno, sí, 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 también, microgramo, bueno, bueno, terrible. A ver, la dosis es tan pequeña, pero tan pequeña, que cualquier perturbación, ¿sí? Perturba justamente la absorción del medicamento, ¿sí? Por eso es que las personas que tomamos la levotiroxina no podemos comer durante un tiempo determinado, ¿sí? Después de la ingesta de la levotiroxina. Los cuento por si no lo sabían, ¿sí? Nosotros
cuando nos levantamos y tomamos la levotiroxina, tenemos que estar mirando cómo los demás desayunan porque no podemos desayunar inmediatamente, ¿sí? Se puede tomar algo, una infusioncita ahí tranquila, pero de ninguna manera comer y comer fibras, que es mayoritariamente lo que uno come cuando desayuna, no se pueden comer después de 2 horas de la ingesta, ¿sí? Y esto tiene que ver con qué, con que uno perturba mucho la absorción. ¿Por qué? Porque el medicamento está en una, digamos, la cantidad de medicamento que uno toma es muy, muy recontra pequeña. Así que eso lo podemos pensar en función de cómo está metido en el comprimido, ¿no? Como decía la compañera, obviamente que la balanza con la que se tiene que medir ese medicamento tiene que ser una balanza de altísima precisión, o sea, con una sensibilidad muy alta, que me permita a mí no variar la dosis, ¿no? Porque varía rápidamente, al parecer. ¿Se entiende? O sea, muy bueno el aporte del tema de los medicamentos, muy bueno. Entonces, vamos acá. Este 0,000, ¿sí? Este 40,000 implica que yo estoy midiendo esta masa con una balanza de muchísima sensibilidad. ¿Ven? O sea, que diga 0,000 me está diciendo una información acerca de cómo fue medida esta masa. ¿Sí? Yo entiendo que a los fines prácticos esto es 40 gramos, pero que diga 40,000 me está queriendo decir que fue medido con una sensibilidad alta, es decir, en balanza analítica. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, acá tenemos, Sí, bueno, sí. perfecto, esto es un volumen, ¿sí? No importa, pero fíjense que el volumen tiene una sola coma. O sea que acá no hay una sensibilidad tan alta en esta medición, por ejemplo, ¿sí? Cuantos más cantidad de ceros haya después de la coma, o cuanto mayor cantidad de dígitos o números haya después de la coma, eso me está hablando de la sensibilidad con que fue medido. Fíjense que acá, este es el número original, ¿eh? Fíjense que acá tengo 3 cifras después de la coma, lo cual me dice que, bueno, miren la precisión de esto, ¿no? Es una masa medida con una precisión copadísima, ¿de acuerdo? No es lo mismo que medir en una balanza de cocina 40 gramos, ¿sí? Que no me interesa, o sea, una balanza de cocina no me interesa medir así, me interesa 40 gramos y ya, y listo, un poquito más, un poquito menos, qué sé yo, medio gramo más, medio gramo menos, qué sé yo, más o menos es lo mismo, ¿sí? En función de eso, pero en función de un medicamento, de un principio activo, me cambia un montón esto, ¿sí? O sea, si nosotras tomamos más levotiroxina, menos levotiroxina en un tiempo corto, eso modifica muchísimo todo el organismo, porque, bueno, específicamente las hormonas tiroides tienen implicancias en todos, en un montón de cuestiones, digamos. En muchas cuestiones. Entonces, la sensibilidad de la medida es importante. Bien, En un todo, yo creo que en un todo. sí, 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 en un todo, sí. Podríamos hablar 3 días si quieren de eso, porque bueno, Sí, es sí, muy, sí. muy interesante. Bueno, entonces yo lo que les había dicho en el video era que ustedes podían calcular la, la densidad de este objeto. Vieron que decía la masa de un sólido es esta cantidad de masa y su volumen es ese volumen. Entonces yo en el video les decía, bueno, listo, hagan la masa dividido el volumen y eso les daba la densidad. Es decir, utilizan la fórmula, no tienen mucho, como que no es muy difícil, ¿sí? La densidad es la masa dividido el volumen. Estoy diciendo esto para quien no vio el video, ¿eh? Quien vio el video sabe que yo como que lo expliqué, digamos, lentamente la cuestión de la densidad. Lo hablo para quien no vio el video, para que entienda a qué se refiere la consigna, ¿sí? Entonces, si yo hago la masa dividido el volumen, directamente puedo sacar la densidad. Ahora, si ustedes hacen esa cuenta, que es una cuenta, ¿sí? O sea, agarran la calculadora y ponen estos números y ya, ¿sí? Bien, cuando ustedes hacen esta cuenta, les va a dar, bueno, este número y también unos decimales más, según la calculadora que utilicen. Les puede dar hasta unos decimales más también, ¿sí? O sea, acá que diga 2, 3, 5, qué sé yo, lo que sea. Y si yo lo redondeo a esto, me puede dar también este número, está más redondeado. Y si yo lo redondeo, también me puede dar este número. Y si yo lo redondeo aún más, también me puede dar este número. O sea,
Es como que todos los valores son posibles, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque es una cuestión de redondeo. Por ejemplo, 40,573 es este valor y también es, bueno, cerca de 40, ¿o no? Si yo lo redondeo, digamos, ¿no? O cerca de 41, por ejemplo. ¿Por qué? Y bueno, porque al lado de la coma hay un 5 y al lado del 5 hay un 7. Entonces lo puedo redondear. O sea, según como yo redondee, ¿sí? Puedo decir que este valor es correcto, que este valor es correcto, que este valor es correcto y este valor es correcto. Ahora, hay un valor que es el correcto. A ver, esperen que me están diciendo algo. Tengo que ir a trabajar. Dale, vaya nomás. Suerte, Luis. Luis Alberto como Spinetta. Bien. Entonces, les decía, esperen que no veo el mouse de nuevo. Se me desconecta el mouse, no sé qué le pasa. Sí, se me desconectó, ¿no? No, está. Entonces les decía que hay un valor que es el más correcto, a pesar de que todos pareciera ser que son correctos. ¿Cuál es el valor que es más correcto de todos estos que están aquí? Bueno, el valor que responde a la cantidad de cifras que tienen digamos, los números que yo voy a poner dentro de la fórmula. No es lo mismo, esperen que hay alguien que está con el micrófono encendido y lo voy a mutear, perdón, no sé quién es, pero por los perritos, ¿eh? Ah, era Anabel, ahí está, genial. Yo por los perritos o sea, cuando el Zoom ve que hay como dos personas hablando, se desdibuja la voz de uno, y como después ustedes lo van a ver grabado esto, por eso. ¿Sí? Bueno, entonces, les decía que al parecer son todos valores correctos, pero el valor correcto, ¿sí? Va a tener que ver con la cantidad de cifras que tengan los números que yo voy a poner en la fórmula. Fíjense que acá yo tengo lo que se llaman 5 cifras significativas. Es decir, tengo 5 cifras que son importantes en el número. Y tengo 3 decimales. Tengo 5 cifras significativas y 3 decimales. Y en este otro número, que es el volumen, que a mí me permite poder, digamos, averiguar la densidad, yo tengo 3 cifras significativas y tengo un decimal. Entonces, el número correcto de densidad va a ser el que tenga la menor cantidad de cifras significativas. Es decir, si yo estoy haciendo una medición con un grado de sensibilidad bajo y con un grado de sensibilidad alto, el valor total, después de hacer la cuenta, lo voy a tener que expresar en función de la menor sensibilidad. Esto tiene sentido, ¿por qué? Y bueno, porque esto yo lo medí con una sensibilidad baja, esto es alto, pero esto no. Entonces yo después el resultado lo voy a expresar en función de este, ¿sí? En función de la medición más mala, si quieren, ¿sí? Del que fue medido más burdamente, ¿sí? Entonces, el resultado correcto sería este. Ahora, ustedes me dirán, esta mujer me está diciendo un montón de cosas que, ¿qué? ¿Qué voy a hacer yo que voy a estar pensando todo esto? Bueno, mi intención no es que ustedes aprendan a razonar todo esto en este instante. Yo, cuando hagamos cuentas, que vamos a hacer un montón en el año, yo nunca les voy a pedir que ustedes expresen el resultado en función de las cifras significativas. No, no me interesa, para nada. Cuando les pida que ustedes expresen un resultado, les voy a decir, bueno, siempre expresen con, que yo, 2 decimales, pum, ¿sí? Como este, ponele. Les muestro esto de las cifras significativas y de las formas en las que uno mide, primero porque está en este documento y quiero que este documento le podamos sacar la mayor cantidad de jugo posible, ¿sí? Solamente por eso y para mostrarles esto que también es muy interesante de ver, ¿sí? ¿Por qué algo está expresado así? ¿Por qué algo está expresado así? ¿Cómo expreso yo un resultado después de una cuenta? O sea, quería yo que le saquemos mucho jugo a este ejercicio, pero nada más. No es mi intención que ustedes expresen en función de cifras significativas, para nada, ¿sí? Si ustedes estuvieran estudiando una materia analítica, es decir, si uno estudia una química analítica y ustedes no expresan el resultado así, y ustedes lo expresan, qué sé yo, así, porque no saben, los matan, o sea, está mal, ¿se entienden? En una materia así, este resultado, corrí todo. En una materia así, este resultado está mal si ustedes lo ponen, ¿sí? Porque sí es necesario, digámoslo así,
que uno vea el resultado y entienda cuál es el grado de precisión con los que se midieron las cifras. Pero ahora no, a nosotros no nos interesa, a nosotros no. Era solamente para que vean eh, que los resultados a veces, a ver, cuando nosotros empecemos a hacer ejercicios, yo voy a sacar muchos ejercicios de la guía del CBC, y van a ver que en la guía del CBC muchas veces le ponen esto. Una masa, la masa de un sólido es de 40,00 gramos. Un montón de veces lo vamos a ver, ¿eh? Un montón. Entonces ustedes ya van a saber que eso tiene que ver con cómo fue medido, cómo fue medida esa masa. No tiene que ver con el resultado que al fin y al cabo es 40, ¿sí? Pero no, me importa, o sea, no, coma, me importa mucho cómo fue medido, ¿sí? Simplemente eso. O sea, esto era lo que quería que quedara clarito de este documento. Más allá de que ustedes después van a ver el videíto y van a ver que yo explico la parte de densidad, les vuelvo a explicar esto de masa y peso, ¿sí? Y acá está todo lo de densidad, que fueron los dibujitos que usé para la explicación, ¿sí? Este documento después yo se los paso, obviamente, ¿sí? Con todas estas resoluciones que estuvimos haciendo, ¿sí? Bien, entonces, miren, les voy a hacer una guardadita a esto. A ver, esperen un cachito. Esto, a mí me gusta siempre que quede el enunciado en negro, en negrita, y ahí está. Las locuras mías nomás. Esperen que voy a correr esto acá, si le puedo hacer un guardadito, y ya después no, ya se los mandé, pero se los voy a mandar de nuevo con las modificaciones que hicimos hoy, ¿sí? Bueno, esto, hasta acá estamos con las escalas de temperatura, terminamos de ver este documento que después seguramente lo vamos a reflotar, seguramente, y en la semana cuando ustedes puedan mirar lo otro, van a surgir dudas seguro y vamos a poder hacer lo demás, o bueno, como ustedes me vayan diciendo. Recuerden ponerse de acuerdo en eso, ¿sí? Si alguno quiere repasar algo, se ponen de acuerdo y ya cuando empezamos la clase me dicen, ¿sí? O pueden charlar por el grupo de WhatsApp y de repente ya sabemos qué es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Yo por supuesto que siempre tengo una presentación nueva para mostrarles, siempre, pero la clase se va amoldando, porque tenemos tiempo, como nosotros vamos a tener clase todos los viernes de la vida, tenemos tiempo de sobra para hacer un montón de cosas, ¿sí? Y nunca está de más. Si quieren hacer un repaso, jamás está de más. Bueno, listo. Ahí terminamos con eso. Vamos a empezar con el tema de hoy, que no les voy a dar todo porque es mucho, pero sí vamos a ver lo máximo que podamos. Tampoco los quiero matar porque sé que esto es como denso, ¿sí? Y esto lleva un tiempo y les va a gustar un montón. Bueno, vamos a ver el primer power de una serie de power que se van a llamar átomos y moléculas, ¿sí? Porque el primer power que hice se llamó átomos y moléculas, al segundo le puse átomos y moléculas 2, al tercero le puse átomos y moléculas 3 y así. Bien, lo primero que les voy a decir es que nos vamos a apoyar mucho en química con la tabla periódica. Esto no es raro para ustedes ya saben que nos apoyamos en la tabla periódica, obviamente, y yo les voy a contar que al final del curso ustedes van a tener la capacidad de poder, solamente localizando un elemento en la tabla, poder dar características del mismo y poder compararlo con otros elementos, ¿sí? O sea que la tabla periódica a nosotros nos va a dar muchísima, pero muchísima información acerca de los elementos, mucha, ¿sí? Todos esos números tienen un significado real y eso nos va a permitir entender la química toda, increíblemente. O sea, la tabla periódica no se estudia de memoria, sino que se va aprendiendo. Y después lo que uno tiene en la tabla son como si fuesen machetes, digamos, ¿sí? Eh, Pequeños números que nos van a ir recordando ciertas propiedades, pero en realidad la tabla acompaña el conocimiento de la química, ¿sí? En la tabla periódica nosotros vamos a ver elementos. Por eso se llama tabla periódica de los elementos, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, elemento y átomo.
¿no? No es que el hidrógeno es un elemento o es un átomo. ¿Qué es el hidrógeno? El hidrógeno, el boro, el carbono, el nitrógeno. Bueno, en la tabla periódica nosotros vamos a ver elementos, pero en la vida real vamos a ver átomos, ¿sí? Por ahora yo no les voy a decir la diferencia entre elemento y átomo, pero solamente porque tengo que ahondar un poquito más profundo para que ustedes entiendan cuál es la diferencia, porque no es tan fácil ver la diferencia, pero tengo que ahondar un poquito más. Así que por ahora vamos a, digamos, entender que en la tabla periódica hay elementos y nosotros vamos a trabajar ahora con los modelos de átomos, ¿sí? ¡Tan! Pero después les voy a decir cuál es la diferencia sutil. Es una diferencia muy sutil entre elemento y átomo, ¿sí? Tranquilos. Por ahora uno puede utilizarlo como un sinónimo, átomo, elemento, ¿sí? Después vamos a ver que la diferencia es sutil, pero hay una diferencia. Bien. Entonces, lo primero que vamos lo primero que vamos a trabajar es en los modelos atómicos. Ustedes recuerden que un modelo en menos de un minuto se corta. Por favor, cuando se corte, se vuelvan a meter. Vuelven a meter. Los modelos atómicos, ¿sí? Son justamente representaciones de los átomos que se generan porque los átomos nunca pudieron ser vistos directamente con un microscopio, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué no pueden verse con un microscopio los átomos? ¿Qué piensan? ¿O esperamos a que termine la reunión? Eh, que faltan unos 20 segundos y me cuentan por qué no se puede ver con un microscopio. Justamente yo les estoy tirando casi la punta ahí. Les estoy diciendo que yo quisiera verlo con un microscopio. La palabra microscopio me dice algo sobre